Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 64. Antiguo Testamento, Libro de Números, capítulo 7. Ofrendas para la consagración del santuario. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces, los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey. Por cada uno de ellos eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas, según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se las entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas le dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Ofrenda para la dedicación del altar. Verso 10. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. La ofrenda de Judá. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Amisadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. La ofrenda de Isacar. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isacar. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. La ofrenda de Zambulón. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zambulón.
Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. La ofrenda de Rubén. El 4º día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. La ofrenda de Simeón. El 5º día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. La ofrenda de Gad. El 6º día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro, 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. La ofrenda de Efraín. El 7º día le tocó presentar su ofrenda a Eliasama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío.
Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisiama, hijo de Amiud. La ofrenda de Manasés. El 8º día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. La ofrenda de Benjamín. El 9º día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Nuevo Testamento. Libro de Marcos, capítulo 12, verso del 28 al 44. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo que bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor, mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta parecerse con ropas ostentosas, que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes.
se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. La ofrenda de la viuda. Verso 41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 6, verso 20 al 29. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgalos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina en el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada y de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre busca tu propia vida. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Meditación del día de hoy. Podemos observar cómo el maestro brindaba enseñanzas sobre los mandamientos y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante que debemos seguir? Y Jesús contestó: amar a Dios sobre todas las cosas. Qué fácil y sencillo puede sonar esto. Y muchas personas que son seguidoras de Cristo han dudado de este mandamiento porque dicen: yo tengo a Dios en primer lugar. Pero cuando se presenta alguna oportunidad de hacer otra cosa, ponemos a Dios en segundo y tercer lugar. ¿Te ha pasado? ¿Te sientes como el ejemplo que estoy dando? ¿O para ti Dios siempre ha sido el primer lugar? El segundo mandamiento que dijo el maestro fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es parte de nuestra vida diaria. Es parte de perdonar. Es parte, en vez de ver los defectos de las personas, podemos ver los atributos que tiene cada persona. Esta es una manera de que tú puedas llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Parece complicada una vida cristiana, pero no lo es. El maestro resumió toda la palabra en estos 2 mandamientos.